Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Federico Toledo, formo parte del equipo de Abstracta y lo que quiero invitarlos a reflexionar un poco en esta charla es sobre la productividad de los equipos de desarrollo y cómo la calidad influye en esa productividad, ¿sí? Recuerdo que... Un segundito. Ahora sí. Recuerdo que cuando era chico, mi abuelo tenía una frase, él se pasaba arreglando cosas todo el día. Y tenía una frase que era muy popular dentro de la familia, que era que él arreglaba las cosas provisorio hasta que se rompa, ¿sí? No sé si les suena. Entonces, él todo el día se pasaba arreglando cosas y llegaba al fin del día y decía, bueno, ¿qué día productivo tuve hoy? Arreglé como 20 cosas. Y claro, 20 cosas que de esas 20, tal vez 15 las tenía que volver a arreglar la semana que viene. Y esto un poco es el mensaje que les quiero transmitir de esta charla es ese, ¿no? Que a veces conviene dedicarse un poco más de tiempo, producir menos en el día, con más calidad, y para que de esa forma nosotros aumentar la productividad más a largo plazo, ¿sí? De eso se va a tratar esta charla. En particular, para llevarlo al mundo del software, les voy a hablar de primero de desarrollo, no se llega a leer ahí, disculpen. Primero de desarrollo vamos a hablar, luego de testing, ¿sí? Pero algo muy importante para poder hablar de la productividad sobre esas tareas, vamos a ver cómo medimos la productividad, ¿sí? Porque eso va a determinar muchas cosas sobre cómo consideramos nuestro avance hacia nuestros objetivos. Entonces arranquemos por ese punto, en el cómo medir la productividad. Cuando hablamos de medir, seguramente se nos vengan a la cabeza todo un montón de frases muy conocidas con respecto a las métricas, ¿no? No se puede gestionar lo que no se mide, hay que medir para corregir, necesitamos números objetivos. Esas son como las frases más populares, más conocidas cuando uno empieza a hablar de métricas. Entonces, la conclusión es, tenemos que medir, sacar métricas, así como locos. Y acá el comentario que quiero hacer es que hay que tener mucho cuidado porque las métricas terminan comunicando cosas, ¿sí? Entonces, esa comunicación la podemos terminar haciendo de forma positiva o negativa. Nos puede dar resultados buenos o malos, depende de cómo las estamos transmitiendo. Porque, por ejemplo, si las manejamos bien, nos pueden servir para fijar objetivos. Yo le estoy comunicando a mi equipo de que voy a medir determinado indicador, entonces es porque lo quiero controlar, es porque quiero ver que eso evolucione y que mejore, ¿sí? Es un mensaje que le estoy dando al equipo. Acá un ejemplo de una tendencia en la cual se usa muchísimo este tipo de cosas es gamification. No sé si les suena, pero por las dudas es como una tendencia donde lo que se intenta hacer acá es que las tareas terminen siendo como un juego, ¿sí? Terminan siendo como un juego en el cual uno gana puntos, le dan medallas, asciende de niveles, ¿sí? Y eso nos termina motivando a realizar nuestras tareas. Hay todo un montón de aspectos psicológicos de fondo de esto, ¿no? Sobre que nos mejoran a la productividad en el sentido de que estamos teniendo como una retroalimentación continua, nos sentimos premiados por lograr pequeños objetivos, ¿sí? Pero acá es muy importante el cómo definimos la estrategia de gamification. Es en base a qué te doy puntos, en base a qué te doy premios, ¿sí? Y va a depender mucho de cómo armemos esa estrategia, si nos da resultados positivos o negativos. Les traigo como ejemplo una aplicación de uno de nuestros clientes de UruIT, que ellos tienen un CRM al cual le integraron todas estas ideas de gamification para el proceso de ventas. Entonces, ¿qué sucede? Los vendedores ganan puntos, tienen niveles, ¿sí? Ganan puntos por hacer llamadas, por contactar clientes, por agregar un nuevo prospect en la base de datos, ¿sí? Y obviamente por la facturación, ¿sí? Entonces, tal vez eso es un factor de motivación para una persona de decir, voy a hacer 2 llamaditas más hoy, porque de esa forma tal vez tengo la chance de subir de nivel. Y además le gano a mi compañero que está en el nivel más abajo, ¿sí? Y entonces se termina generando como una competencia bastante sana, ¿sí? Pero, de vuelta, esto lo tenemos que planificar muy bien, porque si no ponemos
las métricas correctas, los premios correctos para esta estrategia, nos puede terminar dando resultados, comportamientos en nuestro equipo que no son los deseados. Y no se me ocurrió mejor forma que explicar esto con un chiste de Dilbert, el cual básicamente el jefe plantea que como él quiere un software sin errores, va a pagar un bonus de $10 por cada bug que encuentran y corrigen. Entonces los desarrolladores ahí dijeron, somos ricos, ¿no? Pero incluso sin llevarlo a ese extremo delirante, podemos pensar de que este tipo de métricas, la cantidad de bugs encontrados, nos puede dar un comportamiento no deseado en mi equipo de testers. Porque si yo les doy el mensaje a ellos de que a mí lo que me importa es la cantidad de bugs que ellos van a reportar, entonces la conclusión que van a sacar ellos es que tienen que reportar bugs. ¿Y qué van a hacer? Van a probar tal vez mucho más horas las partes del sistema que tienen más errores, en vez de probar las partes más importantes y críticas para el negocio, que es lo que a nosotros como equipo nos importa. Entonces es una métrica que está mal planteada, no persigue el objetivo que debería perseguir el equipo. Entonces, este tipo de cosas de los premios hay que pensarlos muy bien porque nos pueden generar comportamientos no deseados dentro del equipo. Otra de las claves es medir resultados y no personas. Y acá les traigo otro ejemplo de nuestros clientes donde ellos realmente plantearon una estrategia fabulosa que fue plantearles un premio al equipo si lograban mejorar los tiempos de respuesta promedio de los sistemas de esa empresa. ¿Cuál fue el resultado? A fin de año los tiempos de respuesta habían bajado, porque todo el equipo se estaba quemando las pestañas con tal de mejorar el producto, mejorar el tiempo de respuesta. Se está midiendo el resultado y no a las personas que trabajaron de una forma u otra. El equipo logró ese resultado y en base a eso el equipo obtuvo un premio, ¿sí? Entonces, es muy importante el cómo armamos este tipo de cosas. Obviamente, medir no es gratis, no es barato, cuesta esfuerzo medir cada cosa. Entonces, acá el mensaje corto y simple es no vamos a medir por medir, sino que las cosas que vayamos a medir, planifiquemos medir solamente las cosas aquellas para las cuales vamos a tomar una acción de acuerdo a si esa medida nos da un valor u otro. Y no medir por medir y después no hacer nada al respecto de acuerdo a las mediciones que nos da. ¿Bien? Bueno, habiendo hablado del tema de cómo medir la productividad, pasemos a enfocarnos al desarrollo en particular. No sé si conocen la norma ISO 25010 que habla de la calidad del producto de software. Para definir calidad lo que hace es descomponer en un montón de factores de calidad, ¿sí? Como usabilidad, compatibilidad, performance, adecuación funcional y otros más. Y cada uno de ellos los divide en distintos atributos de calidad. ¿Bien? Entonces, define la calidad como la suma ponderada de esos atributos. ¿Sí? Acá traje esto, sin entrar demasiado más en detalle, traje esto más que nada porque esto se divide, se podrían clasificar todos estos atributos en factores de calidad externos y factores de calidad internos. Todos los factores de calidad externos son los que un usuario los percibe y los comprende fácilmente. O sea, si el sistema anda lento, la performance es algo que un usuario puede percibirlo al utilizar un producto. Si tiene bugs, también un usuario sufre esas cosas y las puede percibir. Pero en cambio, cuando empezamos a hablar de temas de calidad de código, de calidad interna del producto, es más difícil transmitírselo a un usuario no técnico. Y ahí es que hace unos 25 años alguien introdujo el concepto de deuda técnica. No sé si les suena, pero es para eso, es una metáfora utilizada para explicar en forma sencilla a gente no técnica, sin conocimientos de programación, qué es eso de la calidad interna, de la calidad del código. Y para explicarlo, pensemos en esta situación. Tengo mi cliente, mi jefe de proyecto, mi product owner o el que sea, que viene y dice, necesito realizar este cambio en el sistema y lo necesito ya. Entonces el equipo de desarrollo ahí dice, bueno, lo puedo tener para mañana porque en realidad tengo que pensar bien el diseño, tengo que implementarlo, hacer pruebas unitarias, hacer un chequeo del código, de las buenas prácticas de programación que están definidas en el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el cliente ahí dice, no, dije ya, o sea, necesito que codifiques y pongas en producción.
Y entonces uno que otra tiene que decir, ok, lo pongo en producción y dejo para la semana que viene hacer todas esas cosas. O sea, para cuando tenga tiempo voy a documentar y a hacer las pruebas y no sé qué. ¿Qué significa eso? Que ahí estoy adquiriendo una deuda. Ese es el momento en el que adquiero una deuda con el software. Le estoy diciendo, la semana que viene te voy a pagar esto que no lo estoy haciendo ahora. ¿Sí? Entonces, eso es la metáfora, la analogía que se usa para llevarlo a algo más comprensible de la vida de todos los días. ¿Cuál es el problema de las deudas? Que no solamente tenemos que pagar el costo, sino que tenemos que pagar los intereses. ¿Cuáles son los intereses? A ver quién se anima a decirme. ¿Cuáles cree que son los intereses que nosotros pagamos por no hacer las cosas bien en el momento que las tenemos que hacer? Bien, cosas que tengo que corregir en producción, un bug, o problemas de datos, algo más. Perfecto, me daña la imagen. Si al cliente le llegan errores, problemas, cosas, me va a dañar la imagen y esos son intereses que nosotros vamos a tener que pagar por no haber hecho las cosas bien en el momento que la teníamos que hacer. ¿Sí? Por nombrar algunos más, problemas de mantenimiento. O sea, el día de mañana yo no documenté bien el sistema. El día de mañana viene un cliente y me dice, necesito este otro cambio. Me va a llevar más tiempo porque tal vez no lo hice yo, esta parte no está documentada, etc. Entonces eso también es un interés por no haber hecho las cosas al momento correcto. O, ¿conocen el concepto de código espagueti? Es el tema de tengo que hacer un cambio, lo meto acá así nomás sin pensar mucho en el diseño o en lo que sea y al final el código va creciendo y haciéndose cada vez más complejo y eso me da problemas de mantenimiento a la larga. ¿Sí? Bueno, hay un montón de intereses que uno tiene que pagar porque uno toma una decisión cortoplacista, ¿no? No piensa en la productividad a largo plazo, sino que piensa en que tengo que terminar esto para hoy. ¿Sí? Y ahí está un poco el problema. El concepto de deuda técnica está tan de moda que existen herramientas que son capaces de calcular la deuda técnica. Acá un ejemplo es SonarQube, que uno lo que hace es darle el código fuente a esta herramienta. La herramienta hace un montón de análisis estáticos. Y acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos la herramienta con un montón de proyectos open source cargados. Entonces, lo interesante es que nos está diciendo, en base a ese análisis estático que hizo, nos está diciendo que tenemos 43.000 y pico de días de deuda técnica. Porque hizo ese análisis estático, tiene en su base de datos un mapeo de decir, si encuentro este tipo de incidente, típicamente me lleva esta cantidad de minutos resolverlo. Entonces va sumando la cantidad de incidentes que encuentra y nos dice cuántos días de deuda técnica. Esto es un disparate de días porque fíjense que hay más de 10 millones de líneas de código cargadas. Entonces, otra que incidentes se habrá encontrado por ahí. Pero es muy interesante también que por acá tenemos categorizado, porque si yo entro acá y digo, ¿y por dónde arranco a pagar la deuda técnica? Nos categoriza los distintos incidentes que encontró y uno tendría que empezar por los más críticos, porque esos más críticos son los que me dan más retorno de la inversión. ¿Sí? Y ustedes en este momento, sé que está pasando por la cabeza de la mayoría de qué hago yo en GeneXus, ¿no? Con la deuda técnica. Hoy SonarQube no hace nada con una KB GeneXus. Realmente hoy en día no tenemos ninguna herramienta que nos calcule la cantidad de días de deuda técnica que tenemos, pero sí tenemos herramientas que nos permiten hacer un análisis de la calidad interna del producto. Y ahí, por nombrar algunas, KBDoctor y algunas otras extensiones. En particular, KBDoctor no solamente permite hacer un análisis de los problemas que hay, sino que nos ayuda a resolverlos. No sé si tienen mucha experiencia con la herramienta, pero va por ese lado, digamos, por el lado de hacer un análisis estático, análisis interno de la calidad del producto y ayudar a resolverlos también. Quizá el día de mañana, no sé si anda por acá Enrique, tal vez se anime a también calcular esa deuda técnica, ¿sí? e incluso categorizar los problemas como para darnos la pauta de por dónde comenzar a atacarlos para mejorar la calidad interna del producto. Y ya para cerrar el tema de deuda técnica, también utilizando la metáfora, es que nos ayuda a ver en qué vamos a invertir nuestro dinero al momento de invertir dinero en nuestro sistema que estamos construyendo.
lo divide en este cuadrante y dice, bueno, si yo quiero invertir dinero en agregarle valor positivo y visible a mi producto, entonces lo que estoy haciendo es agregar features. Si lo que estoy haciendo es agregar valor positivo, pero invisible, es cuando estoy trabajando en la arquitectura de mi producto. Y si estoy agregando, quitando valor negativo, digamos, y es visible, es cuando estoy invirtiendo en remover bugs. Y por último, cuando estoy invirtiendo en algo invisible para quitar valor negativo, es cuando estoy pagando la deuda técnica. Porque algo muy importante es que así como los Lannister, que siempre pagan sus deudas, la deuda técnica siempre se paga. La paga el que desarrolla el software, ¿sí? Teniendo que perder imagen, como decían por acá, teniendo que corregir errores, teniendo que pagar esos intereses, o la paga el cliente sufriendo con un producto de mala calidad. Pero a fin de cuentas esa deuda siempre alguien la va a pagar. ¿Bien? Bueno, y por último vamos a hablar de testing, que en realidad es el área en la que trabajamos en Abstracta, ¿sí? Hace unos 10 años que vengo trabajando en testing y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en estos 10 años he visto un factor que se repite en la concepción de qué es el testing. El testing, cuando le preguntan a la mayoría de las personas qué es el testing, nos van a decir, es algo repetitivo, es algo aburrido. Es más, es algo que debería hacer cuando cuando termino de programar. Es algo que debería hacer cuando estoy terminando de programar, cuando ya estoy listo para irme a casa. Y además, claro, me tengo que quedar a probar. Es el motivo por el cual no me puedo ir a casa. Entonces, al final, termino odiando el testing. ¿Sí? Ese tipo de concepciones pasan mucho. Muchas veces me han dicho, ¿en qué trabajás? En testing, uy, pobre. Y no he conseguido otra cosa, ¿qué pasa? Pero no, contento. Y por eso estoy haciendo este paréntesis para defender un poco la idea. Porque además, si nos ponemos a pensar de dónde viene este problema, para mí viene de las universidades, de nuestra formación profesional. Porque si se fijan en todas las universidades, tanto públicas como privadas, el testing, las asignaturas de testing son electivas y de los últimos años de la carrera. O sea, ya nos están cegando la cabeza a entender, a tener una concepción del testing como algo que puedo hacerlo sobre el final. ¿Sí? Es más, si miro las opciones que tengo para hacer de electivas, tengo programación de videojuegos, desarrollo mobile y testing, que no tengo idea de lo que es y me dijeron que es aburrido. No lo hago. ¿Sí? Entonces, creo que acá tenemos un problema de raíz que tendríamos que cambiar, y cuando estamos enseñando a programar no es simplemente aprender un lenguaje de programación, sino que hacer programas, concebir algo como terminado, empieza el día que empiezo a hablar con el cliente y entender qué es lo que quiere, desarrollarlo y probarlo. O sea, el testing integrado al desarrollo como partes de la misma actividad, no son cosas distintas, es parte de una misma actividad que empiezan el mismo día. Eso es lo que debería pasar, ¿sí? Ya desde la universidad deberíamos cambiarlo. Pero bueno, cierro el paréntesis, volvemos al tema del que estamos hablando, que era el tema de cómo medir la productividad en el testing, ¿sí? Ya hablamos un poquito de que eso de medirlo por la cantidad de bugs encontrados no era la mejor idea, ¿verdad? Porque podía producir comportamientos no deseados, ¿sí? Eso lo nombrábamos antes. Entonces, además, si yo mido por la cantidad de errores que encuentro, un tester que ejecuta casos de prueba y no encuentra errores, va a pensar que no está siendo productivo. Y en realidad, si yo ejecuto casos que no encuentran errores, también son cosas útiles, porque están dando información de que esos casos no detectan un error. Entonces también es información útil. Entonces, ¿el objetivo del testing es ejecutar casos de prueba? Entonces está clarísimo que la métrica obvia es la cantidad de casos de prueba. Y si eso es así, entonces empecemos a ejecutar pruebas. ¿Sí? Si yo le planteo esa métrica a mi equipo de testing, van a empezar a ejecutar pruebas y van a pensar, tengo que sacar casos de prueba como churro acá, a lo loco. Y en realidad no es así, y es así que uno termina viendo esta frase de los 10.000 casos de prueba. La he visto en muchas presentaciones de producto, presentaciones finales de proyecto, diciendo, tenemos 10.000 casos de prueba. O tenemos 10.000 pruebas automatizadas que ejecutan todas las noches. ¿Qué significa eso? ¿Qué aporta? ¿Qué me habla de la calidad del producto? No dice nada. Porque en realidad tal vez
tener tantas pruebas automatizadas tal vez hasta sea malo, porque tardan 10 horas, no encuentran nada y no me dice nada si está cubriendo las cosas críticas de mi negocio o no. O sea, no estamos planteando los resultados con una buena métrica. Entonces, pero claro, es un número que infla, que suma, que dice, ah, esto fue mucho, es grande, debe ser buenísimo. Pero no es así. Es más, es el típico error del tester novato. El tester novato lo que piensa es que lo que tiene que hacer es ejecutar todas las pruebas que pueda. Mientras más pruebas, mejor. Cuando, por más irónico que parezca, el tester inteligente, el tester con experiencia, lo que tiene que buscar es probar lo menos posible. Parece completamente irónico, pero tenemos que probar lo menos posible porque no tenemos tanto tiempo como para probar todo lo que se puede, como para probar todo lo que queremos. Entonces, la inteligencia la tenemos que meter en seleccionar qué cosas son las importantes para el negocio, qué cosas son las críticas y probar esas. Y eso nos va a llevar a decisiones de esto no lo tengo que probar, porque si pruebo esto dejo sin probar otras cosas que son mucho más críticas. ¿Sí? Es mucho mejor dar los resultados apoyándonos en conceptos de cobertura. O sea, por ejemplo, decir que para determinada funcionalidad apliqué el criterio de cobertura de todos los pares, de máquinas de estado, de tablas de decisión, o cualquiera de ellos, y decir, de ese criterio cubrí el 80% de los casos. Eso me da mucha más información que un simple número de cantidad de casos de prueba. O es más, si después de tener los casos de prueba hago un análisis de riesgo, y la métrica final que doy es, ejecuté el 90% de los casos definidos como críticos, el 50% de los casos definidos de prioridad media y el 10% de los de prioridad baja, me da muchísima más información todavía. O sea, hay formas de presentar la información que cambian la información que nos están dando al respecto de nuestro trabajo. Así que es muy importante prestarle atención a este tipo de cosas. Y ya con esto cierro, esto era lo que les quería comentar en estos minutos. Y quiero que se lleven cuatro frases. Primero que nada, tengan cuidado con lo que miden al momento de medir productividad. ¿Sí? No adquieran deudas, porque son muy difíciles de pagar. Prueben lo que hay que probar, no prueben más que eso. Y por último, es preferible producir más lento en el día a día, pero producir con mayor calidad, y van a ver que a largo plazo la productividad va a ser mucho mejor. ¿Sí? Así que, sin más que comentarles, muchísimas gracias por su atención.